Hola, soy Luis Enrique de Destaca Oposiciones. ¿Cuál es el cuarto referente para elaborar el índice de nuestra unidad de programación para las oposiciones de estabilización de 2024? Pues en el siguiente vídeo vamos a ver cuál es y explicar de qué manera nos puede ayudar. Intro y empezamos. Los criterios de calificación para la oposición de 2023 en Asturias para la unidad fueron el apartado 1, organización y planificación. El 1.1, atender de forma equilibrada los diferentes elementos de la unidad, profundizando en los más relevantes. No nos dice, por tanto, qué apartados hay que incluir, pero sí nos pide que los tratemos todos en la misma medida y que profundicemos en los más importantes. Y en el apartado 1.2, nos pide expresar razonadamente las decisiones de priorizar determinados aspectos de la unidad, apoyándose en la normativa de referencia y otras fuentes válidas. Este punto lo considero clave, ya que es lo que estamos haciendo con esta serie de vídeos: explicar y argumentar los motivos por los que incluimos cada apartado en nuestra unidad y cuál es la normativa o fuente consultada. En el apartado 2 se valora la capacidad científica, curricular y didáctica. En el 2.1 pide que justifiquemos y contextualicemos adecuadamente la unidad, haciendo referencia a las bases normativas de referencia. En la 2.2 que desarrollemos de manera efectiva y coherente los principales elementos de la unidad, señalando su relación con la programación, con el contexto educativo elegido y ajustándose a la normativa curricular de referencia. Por tanto, en base a estos dos primeros apartados, en nuestro índice, en la introducción, incluiremos normativa de referencia, relación con la programación y contexto educativo. En el apartado 2.3 nos pide que se demuestre la relación inequívoca y coherente de las tareas o actividades propuestas con el resto de los elementos de la unidad y su utilidad para el desarrollo de las competencias específicas. Por tanto, hay que incluir el cuadro de coherencia curricular en el que se vea clara la relación de todos los elementos curriculares con nuestras tareas y nuestras actividades, que aparecerán en la secuenciación de clases. En el apartado 2.4 se pide el desarrollo de la evaluación y la calificación, demostrando su correlación y coherencia con el resto de los elementos de la unidad, con el contexto elegido y la normativa, una vez más. Incluiremos este apartado de evaluación teniendo especial cuidado en mantener esa coherencia que se nos pide entre los elementos elegidos al inicio, las tareas propuestas y la evaluación y calificación. En el apartado 2.5 se pide que se expliquen los elementos de la unidad que atienden a la diversidad del alumnado y que contribuyen a una enseñanza justa e inclusiva. A mi modo de ver, tenemos dos opciones. 1. Hacer un apartado específico de atención a la diversidad y 2. Incluir los elementos que atiendan a la diversidad en el apartado de metodología, siguiendo las pautas del diseño universal para el aprendizaje. Llegados a este punto, vamos a ver cómo se relaciona el índice propuesto por la Consejería para la situación de aprendizaje y los criterios de los tribunales de 2023. En el apartado 1 de introducción y datos generales podemos incluir el apartado 2.1 de justifica y contextualiza en base a la normativa vigente y de la referencia a la programación y contexto, que es el punto 2.2 de los criterios de los tribunales. En el cuadro de coherencia curricular podemos incluir en el apartado que habla de estructura coherente de todos los elementos curriculares, punto 2.2 de los criterios de los tribunales. En la metodología podríamos incluir la atención a la diversidad IDUA, que es el 2.5 de los tribunales, aunque ahí podríamos generar, como ya señalé en otras ocasiones, un apartado al margen, un apartado específico. En el punto 5 de secuencia didáctica abordaríamos el apartado 2.3 de los tribunales,
en el que habla de la relación de las tareas con el resto de elementos curriculares. Y por último, en el punto 6 tendríamos el apartado 2.4 de evaluación, que señalan los criterios de los tribunales como obligatorios. En resumen, ¿cuáles son las referencias para justificar el índice de nuestra unidad de programación o situación de aprendizaje para el proceso selectivo de 2024? Las recordamos. 1. Artículo 32 del Decreto 57 de 2022, que indica los puntos de la programación. 2. Propuestas de programación docente LONLOE de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que incluye el modelo de unidad de programación y situación de aprendizaje, publicada el 4 de noviembre de 2022 en Educastur. La convocatoria de oposición con la resolución de 19 de diciembre de 2022 y los criterios de calificación de la parte B de la oposición por parte de los tribunales. Estamos utilizando los de 2023 de secundaria y habrá que estar pendientes a la publicación de los de 2024 para primaria. Con todos estos referentes puedes elaborar tu propio índice. En un vídeo posterior yo haré el mío, que te pueda servir de ayuda y puedas entender cuáles son los apartados a incluir en tu propuesta para obtener la máxima calificación posible. Sígueme en mis redes sociales y no lo olvides, destaca.